¿Qué pasaría si el vasto y abrasado corazón de Australia, antiguo más allá del cálculo humano, guardara secretos mucho más profundos de lo que su polvo rojo y su bruma de calor resplandeciente sugieren? ¿Qué pasaría si la Tierra misma, con sus historias susurradas llevadas por los vientos cálidos y secos, recordara no solo la formación primordial por seres ancestrales, sino también el escalofriante terror que encarnaban, las fuerzas crudas e indómitas que aún se agitan bajo el silencio? Imagine la profunda soledad del Outback, donde el horizonte se extiende infinitamente. El silencio es tan absoluto que zumba, y el aire brilla con una energía antigua, casi palpable, que parece observar, respirar, saber. ¿Está listo para escuchar historias tejidas de la propia esencia de este continente? Narrativas hiladas no solo del folclore humano, sino del profundo y resonante zumbido de la propia memoria de la Tierra. Historias de monstruos primordiales nacidos del tiempo del sueño, de figuras espectrales que acechan el vasto vacío, y de los propios secretos primarios e implacables de la Tierra, verdades tan inquietantes que permanecen en el aire como el olor de una tormenta que se aproxima. Bienvenido a un viaje al miedo ancestral de Australia, donde la línea entre el mito y la aterradora realidad se difumina con cada duna cambiante y cada silencio que resuena. Sienta la quietud opresiva del desierto antes del amanecer, el aire fresco pero pesado con la promesa del día abrasador, mientras nos adentramos en el corazón de la cosmología aborigen, a un tiempo antes del tiempo, cuando el mundo tal como lo conocemos fue cantado para existir por seres colosales y poderosos, cuyas formas moldearon los ríos, esculpieron las montañas e infundieron vida en cada criatura. Sin embargo, incluso entre estos creadores existían fuerzas de inmenso poder que no solo exigían reverencia, sino un pavor profundo y ancestral. Considere la espiral de la serpiente, arco iris y el abismo, una paradoja de creación y destrucción, un ser venerado como el dador de vida, responsable de la lluvia, los abrevaderos y la fertilidad misma de la tierra, pero igualmente capaz de desatar inundaciones devastadoras, consumir almas incautas y encarnar un poder primordial y caótico que habla del abismo profundo del que emergió. Imagine una criatura de forma inmensa y serpentina, sus escamas brillando con todos los colores del arco iris bajo la rara lluvia del desierto, su cuerpo tan vasto que puede rodear montañas, sus ojos brillando con una inteligencia antigua e incognoscible, reflejando las profundas y oscuras pozas donde duerme. El sonido de su movimiento, cuando se agita, no es un simple deslizamiento, sino un retumbo profundo y resonante que vibra a través de la tierra misma. Un sonido que promete agua que da vida o destrucción cataclísmica, infundiendo un miedo profundo y primario en cualquiera que se atreva a faltarle el respeto a su dominio sagrado. Su presencia se siente no solo en los aguaceros repentinos que apagan la tierra reseca, sino en las inexplicables desapariciones cerca de abrevaderos sagrados, en las inundaciones repentinas y aterradoras que arrastran todo a su paso, y en el susurro inquietante del viento que parece llevar sus antiguas advertencias. El poder de la serpiente arcoíris es un recordatorio constante de que incluso la creación tiene un filo destructivo, un equilibrio que debe respetarse, o se corre el riesgo de incurrir en una ira tan antigua y tan feroz como la propia tierra. La tradición en torno a la serpiente arcoíris está llena de innumerables variaciones en las diferentes naciones aborígenes. Cada tribu posee un conocimiento específico y profundamente sagrado sobre sus caminos, sus lugares de descanso y los solemnes protocolos necesarios para evitar su aterradora ira, a menudo custodiados por ancianos que llevaban el peso de siglos de sabiduría ancestral.
Imagine las formaciones rocosas, bañadas por el sol en Kimberley, el arte antiguo que representa su forma ondulante, grabado en paredes de piedra que han permanecido durante milenios, pareciendo pulsar con la energía del tiempo del sueño, un testimonio vívido y duradero de su influencia omnipresente. Una historia particularmente escalofriante habla de un grupo de jóvenes irrespetuosos que, ignorando las advertencias de los ancianos, se atrevieron a pescar en un abrevadero prohibido, un lugar conocido por ser uno de los lugares de descanso más profundos de la serpiente. El aire a su alrededor, a menudo quieto y extrañamente pesado. Incluso, en un día ventoso, con el tenue e inquietante olor a agua estancada y algo más, algo antiguo y poderoso. Se jactaban de su pesca, sus risas resonando irreverentemente a través del espacio sagrado, sin saber que su soberbia había despertado una furia ancestral. El agua del pozo, normalmente plácida, comenzó a agitarse violentamente, un gorgoteo profundo y gutural que se elevaba desde sus profundidades, seguido de un cambio repentino e inexplicable en la presión del aire, una sensación de inmenso peso que los oprimía, como si la atmósfera misma se hubiera solidificado. Antes de que pudieran reaccionar, una cabeza colosal, con ojos como brasas ardientes, emergió del agua turbia, proyectando una sombra imposiblemente larga sobre todo el campamento, su rugido no de una bestia, sino de una fuerza primordial, un sonido que destrozó el silencio del monte y les desgarró el alma misma, congelándolos de terror. El suelo bajo ellos tembló, resquebrajándose bajo el inmenso poder de la forma ascendente de la serpiente, y luego, con una velocidad aterradora, se enrolló alrededor de ellos, arrastrándolos hacia la oscuridad sofocante del abrevadero, dejando solo tierra removida, un hedor persistente a ozono, y un silencio sobrenatural que se posó una vez más sobre el sitio ahora prohibido, un recordatorio permanente y desgarrador de las devastadoras consecuencias de faltarle el respeto a los poderes antiguos que dan forma a esta vasta e indiferente tierra. Más allá del dominio acuático de la serpiente arcoíris, las llanuras abrasadas por el sol y la densa maleza de Australia ocultan otro terror primario, una criatura que encarna el misterio profundo e inquietante de la naturaleza indómita del continente, a menudo vislumbrada solo en la periferia de la visión, pero dejando una profunda huella psicológica en aquellos que han encontrado su escurridiza presencia. Hablamos ahora del fantasma del Bushman, la elusividad inquietante del yowie, un críptido legendario, la respuesta de Australia al Bigfoot o Sasquatch, pero imbuido de una dimensión distintivamente antigua, casi espiritual, por la tradición aborigen, donde a menudo se le conoce por varios nombres como Dulugar, Jimbra o Yahoo, cada nombre con un sabor regional diferente de pavor. Imagínese profundamente en el desolado monte, a kilómetros de cualquier signo de habitación humana. Los únicos sonidos el zumbido de las moscas y el lejano graznido de un cuervo, el aire denso con el olor a eucalipto y tierra seca. De repente, un olor extraño y acre impregna el aire, como a perro mojado mezclado con algo no identificable, algo salvaje y antiguo, seguido por un inquietante crujido de ramitas, pasos pesados que no encajan del todo con el andar de ningún animal conocido. Y luego, un aullido escalofriante y gutural, que rasga el paisaje por lo demás silencioso. Un sonido que habla de salvajismo indómito y profunda soledad. Este es el yowie, descrito como una criatura grande, peluda, parecida a un simio, de más de 6 pies de altura, con hombros anchos, extremidades poderosas y a menudo un rostro distintivamente humanoide, pero aterradoramente antiguo,
sus ojos brillando débilmente con la tenue luz del amanecer o el anochecer, reflejando una inteligencia que inquieta más que cualquier furia bestial. Innumerables anécdotas, transmitidas a través de generaciones de narraciones aborígenes y repetidas en los desgarradores relatos de los primeros colonos europeos y los excursionistas modernos, pintan un escalofriante mosaico de encuentros con el yowie, cada cuento reforzando su naturaleza elusiva y el miedo profundo que inspira. Considere al arriero, solo con su rebaño en una vasta llanura salpicada de estrellas, el crujido de la fogata su único consuelo contra el abrumador silencio de la noche, el aire fresco, pero completamente inmóvil. De repente, sus perros, normalmente valientes, comienzan a gemir, sus pelos erizados, sus cuerpos pegados al suelo, sus ladridos reemplazados por gruñidos aterrorizados dirigidos a una presencia invisible, más allá de la luz del fuego. Un olor extraño y almizclado invade el aire, haciéndose más fuerte, más pesado, y luego, desde la profunda oscuridad justo más allá del alcance parpadeante de las llamas, aparecen dos ojos grandes y brillantes, fijos en él con una intensidad inquietante, reflejando una inteligencia primordial que le produce un escalofrío de pavor. No se emite ningún sonido. Sin embargo, la pura y abrumadora presencia de algo colosal e invisible, acechando justo en el límite de su percepción, es suficiente para paralizarlo de terror, sintiendo como si la vasta y antigua tierra misma hubiera abierto una ventana a algo que precede a la comprensión humana. Luego, tan rápido como apareció, los ojos desaparecen, el olor se desvanece y el silencio regresa, más pesado que antes, dejando al arriero profundamente conmocionado, para siempre perseguido por la inquietante sensación de ser observado, de haber rozado una forma de vida antigua y oculta que elige permanecer siempre fuera de su alcance, guardando los secretos más profundos del monte. Tales encuentros dejan una marca indeleble, desdibujando las líneas de la realidad, haciendo que uno se pregunte si los vastos espacios vacíos del interior de Australia están realmente vacíos, o simplemente poblados por criaturas que existen en los espacios sombríos entre lo conocido y lo incognoscible. Su presencia, un susurro constante, inquietante en el corazón de la naturaleza salvaje. A medida que el sol se pone, proyectando sombras largas y distorsionadas a través de las llanuras desoladas y pintando el cielo en tonos ardientes, el Outback revela otra capa de su antiguo temor, un terror que acecha no en el monte tangible o en los afloramientos rocosos, sino debajo de las superficies engañosamente plácidas de sus innumerables pozos de agua, ríos y lagunas. Estas no son meramente fuentes de agua que sustentan la vida en una tierra reseca. A menudo son lugares de inmensa importancia espiritual, llenos de tabúes ancestrales, y ocasionalmente el dominio de una criatura particularmente escurridiza y aterradora conocida como el hambre del pozo, el elusivo bunyip. Imagínese de pie junto a un pozo de agua quieto y oscuro al anochecer, la superficie reflejando la luz moribunda del cielo, el aire denso con el zumbido de los insectos y el dulce y putrefacto olor a nenúfares. De repente, un bramido profundo y resonante, a diferencia de cualquier animal conocido, se eleva desde las turbias profundidades, un sonido que parece vibrar a través del suelo bajo sus pies, enviándole un escalofrío de profundo temor por la espalda, prometiendo una amenaza invisible. El bunyip, una criatura cuya forma exacta varía enormemente entre las tradiciones aborígenes, a veces descrito como una criatura gigante parecida a una estrella de mar, o una grotesca mitad mamífero, mitad reptil, o una bestia enorme y peluda, con un cuello largo y aletas,
siempre encarna la misma característica escalofriante: una naturaleza misteriosa y depredadora que ataca a los humanos, especialmente a los incautos, los irrespetuosos o los jóvenes. Su presencia a menudo se marca por perturbaciones en el agua, ondas inexplicables o un silencio repentino y profundo entre la cacofonía habitual del monte, como si toda la vida contuviera la respiración con una anticipación temerosa. La tradición del Buñip está llena de historias escalofriantes de desapariciones inexplicables, de huellas encontradas, que conducen al borde de un abrevadero, pero nunca se alejan, de gritos angustiados que resuenan sobre el agua antes de ser abruptamente silenciados. Un relato particularmente desgarrador cuenta la historia de una pequeña y aislada comunidad de colonos en la era colonial, que dependía de un gran y profundo pantano para su suministro de agua, sus orillas cubiertas de densos juncos que crujían incesantemente con el viento, creando un coro inquietante. A los niños, atraídos al borde del agua por su promesa de frescura en los días abrasadores, se les advirtió con vehemencia, tanto por sus padres como por los ancianos aborígenes locales, que nunca nadaran después del anochecer, y que siempre estuvieran atentos al inquietante sonido de golpe-golpe que a veces emanaba de sus profundidades, un sonido como un corazón gigante latiendo bajo el agua. Una tarde sofocante, un niño pequeño, atrevido y rebelde, se escabulló de sus tareas, aventurándose solo al pantano, con la intención de refrescarse. El aire alrededor del agua se sentía inquietantemente quieto, casi pesado, a pesar del calor, y un olor extraño y metálico, como agua estancada mezclada con algo apescado y asqueroso, flotaba en el aire. Mientras se adentraba en el agua fresca, lo escuchó. Un gemido bajo y gutural, un sonido de inmensa tristeza mezclado con algo profundamente depredador, que se elevaba directamente debajo de él, vibrando a través del agua misma. Una corriente repentina y poderosa lo arrastró hacia abajo, y sus gritos de pánico fueron abruptamente silenciados, tragados por el agua arremolinada. Cuando la comunidad lo buscó, todo lo que encontraron fueron inquietantes marcas de arrastre en la orilla fangosa que conducían al agua, y el inquietante y rítmico sonido de golpe-golpe, resonando una vez más desde las profundidades, un sonido que infundió un miedo profundo y primario en los corazones de todos los que lo escucharon, confirmando la oscura leyenda. El pantano, que alguna vez dio vida, se convirtió en un lugar de pavor, para siempre envuelto en una palpable sensación de amenaza invisible, un escalofriante recordatorio de que bajo las superficies tranquilas de los cursos de agua de Australia yacen secretos antiguos y hambrientos, esperando en las turbias profundidades para reclamar a su próxima víctima, su presencia un susurro persistente e inquietante, llevado por el viento que bordea la orilla del agua. Si las entidades antiguas, nacidas del tiempo del sueño, provocan un miedo primario dentro del propio paisaje, entonces la belleza desolada del outback australiano también guarda innumerables historias de horrores más recientes, pero igualmente escalofriantes, los espíritus persistentes e inquietos de aquellos que sucumbieron al abrazo implacable de la tierra, sus trágicos finales grabados en el polvo y la piedra. Nos referimos ahora a El polvo susurrante, ecos de los perdidos y los condenados, narrativas de los muchos que desaparecieron sin dejar rastro, exploradores y buscadores de oro tragados por la inmensidad, y las almas torturadas de los convictos, cuyo sufrimiento fue tan inmenso que se imprimió en la tierra misma y en las estructuras que construyeron con sus manos brutalizadas. Imagine el calor implacable y abrasador del sol cayendo sobre un pueblo minero de oro abandonado,
los techos de chapa ondulada brillando como espejismos líquidos, el único sonido el crujido de las veletas oxidadas y el incesante zumbido de las moscas. El aire es denso con el olor a tierra seca, polvo y el más tenue, casi imperceptible, olor a descomposición, un aroma fantasmal de trabajo humano y esperanza desesperada convertida en ceniza. Aquí, en estos lugares olvidados, donde el silencio es profundo y abrumador, se dice que los fantasmas del pasado permanecen no como apariciones gentiles, sino como expresiones palpables de tormento, confusión y resentimiento persistente. Considere la notoria prisión de Fremantle en Australia Occidental, una colosal estructura de piedra caliza que una vez albergó a miles de convictos, un lugar impregnado de un sufrimiento tan profundo que se filtró en la piedra misma, dejando una huella indeleble de desesperación y actos violentos. Camine por sus celdas de paredes de piedra que resuenan por la noche, y podría sentir una caída repentina e inexplicable de la temperatura, una brisa escalofriante que le susurra al oído, trayendo consigo el sonido tenue, casi imperceptible, de cadenas que traquetean a lo lejos, o un gemido ronco y sin aliento. El olor a piedra húmeda, sudor y desesperación parece aferrarse al aire mismo, incluso décadas después de que su último prisionero partiera. Abundan los relatos de espíritus atormentados específicos, la sombra oscura y voluminosa de Martha Brown, la única mujer jamás ahorcada allí, cuyos lamentos desconsolados aún se escuchan cerca de su celda, un sonido de profunda desolación que hiela hasta los huesos, o la presencia espectral de John Gavin, un joven aborigen ahorcado injustamente, cuya desesperada lucha contra la horca se dice que se repite en escalofriantes puntos fríos y corrientes de aire inexplicables cerca del patíbulo de ejecución, dejando una sensación omnipresente de injusticia y tristeza en el aire. Su historia es particularmente conmovedora, un testimonio de las brutales, a menudo racistas, realidades de la justicia colonial, su angustia eternamente ligada a la sombría estructura. Más adentro del Outback, imagine una granja solitaria, a cientos de kilómetros de cualquier lugar, su madera erosionada crujiendo con el viento seco, el paisaje circundante vasto e indiferente. Se dice que muchos de estos lugares están embrujados por los espíritus inquietos de los colonos que perecieron de sed, por mordeduras de serpientes o por el simple y abrumador aislamiento. Quizás sentiría un toque súbito y helado en su piel en una habitación sin corrientes de aire, o escucharía la tenue y melancólica melodía de un piano invisible, o incluso la voz desesperada y ronca de un alma olvidada llamando un nombre, tragada por el vasto e insensible silencio, buscando para siempre un consuelo que nunca llegó en vida. Estos son los ecos espectrales de la adversidad, la resiliencia y, en última instancia, la desesperación, un escalofriante recordatorio de que el paisaje australiano, con toda su belleza, es también un vasto y silencioso repositorio de innumerables tragedias humanas, respirando para siempre con la memoria de aquellos a quienes consumió. El Outback australiano, en su inmensidad cruda e indómita, no es meramente un escenario para horrores antiguos o espectros históricos, es, en sí mismo, una entidad viva y que respira, una vasta e indiferente conciencia que guarda secretos mucho más allá de la comprensión humana, capaz de absorber y borrar todo rastro de aquellos que se atreven a aventurarse demasiado lejos sin respeto. Esto nos lleva a la tierra que recuerda, los secretos primarios e inéditos de Australia, un concepto aterrador donde la tierra misma es el antagonista, una fuerza silenciosa y que todo lo consume, que doblega la realidad, crea ilusiones y guarda sus misterios con una quietud profunda, casi malevolente.
Imagine la vasta y brillante neblina de calor que distorsiona el horizonte distante, haciendo que el suelo sólido parezca ondular como el agua, creando ilusiones ópticas que pueden desorientar y engañar incluso al más experimentado de los hombres del monte. Esto no es meramente un truco de luz, es la Tierra afirmando sutilmente su dominio, difuminando las líneas de percepción, arrastrando a los incautos más profundamente a su abrazo engañoso. El silencio aquí no está vacío, es una presencia profunda y trascendente, una quietud zumbante que parece escuchar, observar, absorber todo sonido, dejando a uno con la inquietante sensación de estar completamente solo, pero profundamente observado. El aire mismo denso, con una presión tácita, como si la tierra misma le estuviera respirando en la nuxe. El número de desapariciones inexplicables en el outback australiano es asombroso, mucho más allá de lo que puede atribuirse a simples accidentes o exposición. Grupos enteros de exploradores expertos, bien equipados y con experiencia, han desaparecido sin dejar rastro, dejando solo pistas tentadoras y preguntas sin respuesta, sus historias convirtiéndose en escalofriantes parábolas del poder consumidor de la Tierra. Considere el caso de Ludwig Leichhardt, el explorador prusiano, quien con su expedición desapareció sin dejar rastro en 1848, mientras intentaba cruzar el continente, dejando solo informes fragmentados y un legado de esfuerzos de búsqueda tentadores, pero en última instancia, infructuosos. Los vastos espacios vacíos donde fue visto por última vez parecen zumbar con la pregunta persistente de su destino. Los lechos de arroyos secos y las antiguas formaciones rocosas son testigos silenciosos de un misterio que ha perdurado durante siglos, el polvo mismo aparentemente absorbiendo todas las respuestas. Luego están los innumerables incidentes modernos, donde se encuentran vehículos abandonados en medio de la nada, con las puertas abiertas, pertenencias personales dejadas atrás, pero los ocupantes simplemente desaparecidos, como si hubieran sido arrebatados de la tierra por una mano invisible. Imagine el aterrador estado psicológico de tales individuos, perdidos en un paisaje interminable y sin rasgos, sus mentes deshilachándose lentamente bajo el sol implacable y el silencio abrumador, quizás sucumbiendo a la sed, pero más escalofriante aún, quizás sucumbiendo a algo completamente diferente, algo antiguo y hambriento que la tierra oculta. El desesperado y reseco jadeo de sus últimas respiraciones, los gritos frenéticos y desorientados tragados por la inmensidad, se dice que son llevados por la ráfaga de viento, ocasional e inexplicable, un susurro lúgubre que hiela a quienes lo escuchan, sabiendo que pertenece a un alma perdida para siempre en las profundidades de la tierra. ¿Y qué hay de los fenómenos inexplicables que desafían la explicación convencional, los innumerables avistamientos de ovnis reportados en las regiones remotas y escasamente pobladas, a menudo por comunidades aisladas y ancianos aborígenes que los interpretan a través de la lente de la antigua tradición del tiempo del sueño? Imagine una noche clara y estrellada en el desierto, la Vía Láctea como una banda brillante y luminosa en el cielo, el aire fresco y quieto, el único sonido el lejano llamado de un dingo. De repente, una luz aparece en el horizonte, moviéndose con una velocidad imposible, haciendo giros imposibles, su silencio profundo, sus movimientos completamente alienígenas, proyectando sombras extrañas y fugaces a través del antiguo paisaje. Estas no son simplemente luces en el cielo. Para muchos son manifestaciones de los secretos profundos y primarios de la Tierra, quizás incluso los seres antiguos del tiempo del sueño, tomando nuevas formas, o entidades atraídas por las profundas energías que pulsan bajo la Tierra, especialmente alrededor de los sitios sagrados.
La comprensión aborigen de la Tierra no es meramente geográfica, es una profunda conexión espiritual, donde cada roca, cada árbol, cada pozo de agua posee una historia, una conciencia y, a menudo, un espíritu poderoso y protector. Faltarle el respeto a estos sitios sagrados, perturbar estos lugares antiguos, y se dice que la tierra misma toma represalias, no siempre con violencia manifiesta, sino con una fuerza escalofriante y desorientadora que puede llevar a los incautos a su perdición. Imagine tropezar con un área restringida y sagrada, sintiendo una inexplicable sensación de pavor, el aire haciéndose pesado, los colores del paisaje pareciendo cambiar y difuminarse, y el zumbido constante y rítmico de las cigarras cayendo abruptamente en silencio, dejando una quietud antinatural y opresiva, como si el aire mismo contuviera la respiración, advirtiéndole que se retire antes de que los guardianes antiguos e invisibles de la tierra se despierten de su letargo y reclamen a otro intruso. Estos son los secretos no escritos, las verdades primarias susurradas en el viento y grabadas en la conciencia misma de un continente, un profundo testimonio de la idea de que Australia no es simplemente un país, sino una entidad viva y que respira, una que recuerda, una que protege y una que, a pesar de toda su deslumbrante belleza, guarda en sus profundidades silenciosas un miedo antiguo y que todo lo consume, que sigue persiguiendo a quienes se atreven a escuchar lo suficientemente de cerca sus profundos y antiguos susurros. Ahora